Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este jueves 10 de julio. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Omar del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, con quien estaremos hablando de diferentes temas de coyuntura nacional. Así que a nuestro invitado de este día, desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por este espacio. Gracias por la invitación que nos permite a nosotros y nosotras desde el bloque pues dar nuestro planteamiento, nuestra postura respecto a temas de la realidad nacional. Así es, y damos inicio con uno de los temas que ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, en diversos medios informativos, y es la seguridad en los centros escolares. Sí, bueno, creemos incluso desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular que hay una lógica de persecución y de intimidación. Eso lo hemos venido denunciando desde hace tiempo respecto a la prolongación del régimen de excepción, y que el mismo régimen de excepción pues ha sido utilizado para generar esta dinámica de intimidación en la población salvadoreña. Se sabe incluso de que dentro de la dinámica de la persecución hacia comunidades específicas se han desarrollado una serie de capturas arbitrarias, y en esa lógica de las capturas arbitrarias también pues identificamos que ahora la dinámica es criminalizar a jóvenes de centros escolares. Pues sí hay mucha denuncia y hay testimonio, incluso en redes sociales pues nosotros hemos visto que claramente hay una lógica de denunciar este tipo de situaciones de la supuesta conformación de un grupo pandilleril en centros escolares, pero en esa misma lógica de las capturas incluso arbitrarias que se dan en los centros escolares, pues también hay jóvenes que por testimonios, ya sea de sus compañeros de clase o compañeras de clase, o padres y madres de familia, no están vinculados a ningún tipo de estructura delincuencial. Incluso, pues según informes periodísticos que hemos leído, hay jóvenes que forman parte de cuerpos de salvamento, ¿verdad? Que incluso también hay jóvenes que son referentes de su clase, que son presidentes de la directiva del grado, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de que han sido capturados, pues, y todo ese tipo de situaciones lo pone en duda en realidad que la dinámica sea en realidad perseguir y detener la conformación de grupos pandilleriles en los centros escolares. Más bien creemos que la dinámica va en la lógica de evitar de que los estudiantes, las estudiantes, pues en muchos de los casos incluso se puedan organizar para denunciar situaciones que se dan en los centros escolares, pues. Entonces es una lógica que nos preocupa porque desde un principio se ha venido escalando en la dinámica de la aplicación del régimen de excepción. No solamente ahora son las comunidades en donde sí, pues la gente manifiesta, hay desarticulación de los grupos pandilleriles, pero también hay mucha gente capturada que no ha cometido delitos, ¿verdad? Que no está vinculado a pandillas, a grupos pandilleriles, pero que está guardando prisión desde hace mucho tiempo, sin un debido proceso. Y lo mismo está sucediendo ahora en el caso que se plantea, ¿verdad? Que incluso hubo una conferencia de prensa de autoridades respecto a este tema de las capturas de jóvenes, y presentaban fotografías, una serie de medios. Pues habría que ver si esos medios son idóneos, medios de prueba son idóneos para comprobar de que en realidad se estaba conformando estos grupos pandilleriles. Pero en todo caso, dentro de esas cantidad de personas, dentro de esa cantidad de jóvenes capturados, pues hay denuncias de que estos jóvenes o algunos de estos jóvenes no pertenecían a grupos pandilleriles. Y ahí hay un problema, porque la acusación va para todos estos jóvenes. Tendría que haber una indagación
por cada uno de los casos, una individualización de la investigación. Muy bien, Fran, pero no podemos dejar de mencionar también que estas instituciones con el tiempo pues se han caracterizado por ser un tanto problemáticas, ya se han visto imprevistos, pero como ya mencionas, no quiere decir que todas las personas que vayan ahí, estos jóvenes que estén ahí, pues tengan vínculos directos con pandillas. Sí, en realidad hay una dinámica de estigmatización, hay una lógica de estigmatizar a jóvenes que estudian en institutos públicos, institutos nacionales. Pues sabemos a través de la historia lo que ha sucedido respecto a la confrontación entre instituciones, confrontaciones que nos parecen pues que no tienen ninguna lógica, son confrontaciones que son absurdas, podríamos decirlo, rivalidades que hay entre instituciones, y que eso mismo incluso en algún momento pues ha llegado a generar que jóvenes hayan sido violentados físicamente. Hemos visto incluso hasta en televisión hace muchos años que esta situación pues se daba, pero creemos nosotros que desde hace bastante tiempo esta dinámica de confrontación sí ha dejado de pasar, incluso antes de que este gobierno llegara a la administración pública, ¿verdad? Había venido una disminución de los hechos delictivos. Sin embargo, la estigmatización siempre quedó, ¿verdad? La gente que venía de tal instituto nacional, por ejemplo, para nombrar alguno, el Instituto Nacional Francisco Menéndez, del Inframen, era estigmatizado, ¿verdad? E incluso, pues, criminalizado en algunas ocasiones. Y el tema de la militarización en algunos centros educativos no es una cuestión nueva, es una situación que se ha venido dando también desde hace décadas, ¿verdad? Porque el fenómeno de las pandillas obviamente ha golpeado también a estas instituciones públicas. Ahora, eso no significa que todos los jóvenes, todas las jóvenes que estudian en estos institutos, en estas instituciones educativas, estén vinculados a pandillas o estén vinculadas a pandillas. Sin embargo, lo que se está haciendo, al parecer, es una estigmatización que ya estaba, pero ahora se está profundizando lastimosamente, y afecta la calidad educativa, afecta a los jóvenes que vienen de los sectores populares. Sus familias, ¿cómo no? Afecta a sus familias, afecta pues a su entorno, al contexto social. Hay una lógica, esta lógica de criminalización ahora ya no solamente está siendo aplicada en las comunidades que son asediadas ahora, digámoslo así, o que han sido asediadas anteriormente por pandillas y que ahora están siendo víctimas de cercos militares, que por ejemplo la gente que vive en la zona, en alguna colonia estigmatizada, en condiciones de vulnerabilidad, pues estén criminalizando a los jóvenes, a las personas que viven ahí, sino que ahora también eso se traslada a las instituciones de educación pública, lastimosamente. Muy bien, en ese contexto se habla también la importancia que sería aplicar o estar implementando políticas de prevención, por así comentarlo, es decir, involucrar más a los jóvenes en actividades culturales y tener una amplia investigación pues antes de realizar este tipo de capturas, Fran. Exactamente, es decir, la solución en el tema de la persecución del delito no solamente es la represión o las acciones represivas que van en la lógica de vigilar y castigar a jóvenes, sino obviamente debe de ser más amplio, deben de impulsarse políticas que no solamente estén en la lógica de la represión, pero al parecer lo que nos están mostrando a nosotros y a nosotras en El Salvador, que la única forma de combatir los hechos delictivos a través de las acciones represivas. Pero obviamente, deben de haber políticas preventivas, efectivas, que se impulsen desde las instituciones de gobierno. Y también una de esas medidas, obviamente, debe de ser evitar la estigmatización hacia los sectores populares, hacia la gente que estudia en instituciones públicas, hacia la gente que ya vive en condiciones de vulnerabilidad, que anteriormente fue víctima de pandillas y que ahora también es víctima de capturas arbitrarias. Es decir, debe de haber una política holística
que permita resolver todos estos problemas, porque al final el resultado de la delincuencia es el producto de una serie de medidas que también son violentas y que la misma conformación de la sociedad impulsa a algún sector de la población a generar estos hechos delictivos. Es decir, lo que estoy tratando de plantear es de que aquí hay una violencia estructural que genera desigualdades, que genera estigmatizaciones, y que frente a esa violencia estructural también el mismo gobierno debe de tomar en cuenta que es necesario combatir esa violencia estructural. Muy bien, no podemos dejar de mencionar también, Fran, la responsabilidad de los padres de familia como tal, es decir, como ya mencionamos, de un grupo completo de personas. Hay quienes que sí de verdad son inocentes, Fran, y por esas personas hay que luchar, hay que defenderlos, pero en el caso cuando mencionamos padres de familia, pues aconsejar a nuestros hijos, es decir, puede estar un pequeño que ni siquiera sabe nada de nada, pero depende con las personas que se junta, hablar con ellos, decirle, está mal si tú estás haciendo señalización, porque muchas veces sabemos de que algunos jóvenes pues pueden hacerlo meramente por moda, por aparecer en redes sociales y todo, pues esas cuestiones se deben evitar, y como padres pues es obligación también de nosotros poder instruir a nuestros hijos. Exactamente, digamos el rol de los padres y madres de familia en esta dinámica obviamente sí es importante, pero como decíamos, hay un contexto que forma a las juventudes. No solamente es el hecho de, pues, digamos, que es importante la responsabilidad de los padres y las madres en poner atención, porque al final es una educación primaria que se recibe ahí, se fomentan valores, se fomentan principios, pero también pues hay un contexto que envuelve a los jóvenes, a las juventudes, ¿verdad? Y el contexto que estamos viviendo actualmente, pues un contexto, creemos nosotros y nosotras, que es de mucha violencia hacia sectores populares que generan intimidación y que generan de alguna manera pues este tipo de fenómenos como las capturas arbitrarias. Ahora, las personas que están involucradas en grupos delincuenciales obviamente sí tienen que ser de alguna manera pues hay que perseguir el delito, es decir, es una función del Estado perseguir el delito. Y obviamente si hay personas vinculadas a grupos delincuenciales, pues obviamente tienen que pagar, pero eso no significa que eso se generalice y que al final haya gente capturada que no tenga nada que ver con estos grupos, ¿verdad? Por el simple hecho de estar a la par de estas personas. Por estar a la par, por estar en la misma sección, o porque incluso, pues sí, por denuncias de algún docente, ¿verdad? Es importante indagar. El tema de la investigación científica en el cometimiento de delitos es importante. Y creemos nosotros que ahí hay otra debilidad de parte de este gobierno principalmente, porque en el contexto del régimen de excepción se aprobaron los juicios colectivos, pues. Es decir, no se profundiza sobre la individualización del cometimiento de delito, sino más bien que, por ejemplo, toda esta gente supuestamente pertenece a una clica, entonces son juzgados de esa manera, y puede hacer de que en ese grupo haya gente que no. Exacto, de esta manera y con esa información nos vamos, Fran, a nuestra primera pausa comercial. No sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues usted ya está disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana nos acompaña Fran Omar del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular precisamente para hablar diferentes temas de coyuntura nacional. En el bloque anterior hablábamos acerca de las capturas que se han realizado en los centros escolares y es momento de conocer su postura en torno al caso de Atilio Montalvo. Sí, bueno. Respecto al tema de Atilio Montalvo, un compañero que ha sido negociador de los acuerdos de paz, un economista que posteriormente pues, se dedicó a su profesión y que en el contexto de los graves retrocesos a los derechos humanos que se han tenido desde el 2019, podríamos decirlo de esa manera, se habían conformado una organización que se llama Alianza Nacional El Salvador en Paz, principalmente conformado por veteranos y excombatientes del conflicto armado. Si ustedes se recuerdan, pues, en el 2024, en junio del 2024, en el contexto de la toma de posesión del segundo periodo de este gobierno, se capturó a 12 personas, la mayoría veteranos y excombatientes del conflicto armado. Dentro de esas personas pues, se encontraba Atilio Montalvo, que la mayoría de estas personas que han sido capturadas, todas pues, tienen enfermedades crónicas, son personas de la tercera edad, es decir, hay una condición vulnerable en sus capacidades físicas, pues, por estas enfermedades crónicas. Sin embargo, a ellos se les acusó de estar planificando el cometimiento de atentados terroristas en el contexto de la toma de posesión de este segundo gobierno, que desde nuestro punto de vista es una toma de posesión inconstitucional. Sin embargo, pues se creó toda una trama alrededor de esta toma de posesión que iba hasta en la lógica de la denuncia, supuestamente, de la denuncia de la supuesta planificación para ejecutar atentados. Eso ha sido el contexto en el cual estos compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados y hasta este momento, después de un año, guardan prisión. La condición física de todos es una situación bastante complicada. Hay gente con diabetes, con hipertensión, pero el caso de Atilio Montalvo ha sido el más grave porque a él lo capturan después de haber tenido un cuadro clínico bastante complicado. Acababa de salir de una situación de infarto, es decir, había tenido un infarto, también había tenido accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares también. Sí. Entonces, esa situación pues lo tenía en reposo, él no podía estar planificando, y muchos de las personas que han sido capturadas, pues no, creemos que su condición no daba para de lo que los estaban acusando, pero bueno, tienen un año de estar capturados, el cuadro clínico se complica, el cuadro clínico de Atilio, desde hace bastante tiempo su familia venía exigiendo su liberación por condiciones humanitarias. Sin embargo, es hasta la semana pasada que su condición todavía se agrava más, ¿verdad? Que había tenido diferentes hemorragias, su cuadro clínico se había deteriorado bastante, está en una lógica de insuficiencia renal, está recibiendo diálisis cada semana, tiene que estar recibiendo diálisis cada semana, y las condiciones en los centros penales obviamente pues no son las adecuadas para una persona con todas esas enfermedades. Se desarrolla una audiencia el día lunes y pues ya le decretan medidas sustitutivas a la prisión, va a estar en su casa, ¿verdad? Y esperamos que se recupere. Menos mal que se ha hecho toda una labor de denuncia y se ha hecho toda una labor jurídica, una batalla jurídica para que este tipo de medidas que se han venido exigiendo desde hace bastante tiempo, pues se ejecuten, ¿verdad? Entonces, el compañero, pues, Atilio Montalvo ahora va a regresar a su casa, va a estar descansando ya en un lugar
mucho mejor, un lugar adecuado. Y desde nuestro punto de vista, pues nosotros seguimos exigiendo la libertad de todos los miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que han sido falsamente acusados de estar planificando atentados terroristas en el contexto de la toma de posesión de un segundo gobierno inconstitucional. Otro de las personas que está en una condición también complicada es José Santos Melara, que es otro de los referentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y también el licenciado Luis Mengíbar, que era el responsable, entendemos nosotros, de comunicaciones de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que él ni siquiera es veterano, ni es excombatiente, un estudiante de sociología que hace poco se graduó o estaba en el proceso de graduación y que ha sido capturado sin ningún tipo de vínculo, ¿verdad?, con estos grupos, ni supuestamente también vinculado con la planificación de este tipo de atentados. Entonces, exigimos la libertad de todas las personas capturadas de manera arbitraria y exigimos su libertad. Desde nuestro punto de vista son presos políticos, ¿verdad? Han sido capturados, están guardando prisión por pertenecer a una organización que denunciaba los abusos cometidos por parte de este gobierno y que también exigía el cumplimiento de sus derechos, principalmente al sector de veteranos, ¿verdad? Que por cierto, el sector de veteranos, el presidente, por ejemplo, del Instituto de Veteranos, en el contexto de la falta de información y la falta de transparencia, pues hemos visto que él fue capturado en Honduras hace algunos días. Con una fuerte cantidad de dinero. Exactamente, sí, con una gran cantidad de dinero y que... ya quedó libre. Sí, ya quedó libre bajo fianza, pero obviamente los hechos de investigación han continuado, deben de continuar, porque pues sí, el dinero eran más de $60,000, según lo que reportaba medios periodísticos de Honduras, que los llevaba escondidos en una camioneta, ¿verdad? Es decir, si fuera un dinero bien habido, vamos a decirlo de esa manera, pues obviamente se declara. Obviamente, pues hay que hacer una declaración de inmigración, eso toda la gente lo sabe, incluso le dan una hoja en aduana para que usted, si lleva más de $10,000, tenga que declarar esa cantidad de dinero. Pero bueno, fue encontrado en Honduras en un retén. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, de que aquí se capture, se criminalice y se detenga y que sea una gran investigación, supuestamente, en donde se inculpa a un grupo de veteranos de supuestamente estar planificando actos terroristas, pero por otro lado el presidente del Instituto de Veteranos fácilmente sale del país con una gran cantidad de dinero que no se registra? Pues son cosas que desde nuestro punto de vista son incoherentes y que obviamente va en la lógica de perseguir y criminalizar a un sector, ¿verdad?, que denuncia los graves retrocesos. Casos importantes que sin duda se les debe dar un seguimiento de investigación. Hablemos además, Fran, el tema de Ruth Eleonora López. Pues en el caso de Ruth... ¿Han habido avances? Hace poco se cumplieron 50 días de la detención. Ha habido una serie de medidas que abogados han estado solicitando ante la Corte Suprema de Justicia. Se interpuso un habeas corpus, se ha hecho la denuncia a nivel internacional, incluso Amnistía Internacional los declaró como presos de conciencia, es decir, que están ellos detenidos por la denuncia que están haciendo frente a la situación grave que vive El Salvador respecto a los retrocesos en materia de derechos humanos. Han habido una serie de denuncias a nivel internacional. Si ustedes pues se recuerdan, Ruth, la licenciada, la maestra Ruth Eleonora, pues fue catalogada como una de las 50 mujeres, de las 100 mujeres, más influyentes del mundo, y estaba desarrollando toda una serie de investigaciones respecto a la transparencia y la anticorrupción. Desde nuestro punto de vista, ese ha sido el motivo por el cual ella ha sido capturada, es decir, por el papel que estaba haciendo en la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Ahora, han pasado 50 días ya de su detención y incluso ella ha sido trasladada a un centro penal. Cristosal, que es la institución en donde ella laboraba, pues ha denunciado todos estos actos arbitrarios que ponen incluso en riesgo su
su condición física, ponen en riesgo su salud, y ponen en riesgo obviamente no solamente su salud física, sino también su salud psicológica, ¿verdad? Entonces... Sin embargo, se ha hablado de un trato especial. Pues no se sabe, pues, porque en realidad ese traslado que se ha hecho hacia los centros penales, hacia el centro penal, pues ha sido un acto también arbitrario, es decir, ha sido trasladada sin notificar a las partes, es decir, a la defensa técnica, y a pesar de que se ha hecho la denuncia y que es un caso bastante emblemático, pues ella, no hay información. Si ustedes se recuerdan, hubo un momento en donde se declaró como una persona en calidad de desaparecida, ¿verdad? No se sabía dónde estaba, no se sabía en qué centro penal, nadie daba información en dónde se encontraba, y lo mismo ha pasado también con el abogado Enrique Anaya, la misma situación, es decir, son capturados, no se sabe dónde se encuentran, se hace la denuncia que están en calidad de desaparecidos, se interponen medidas, pero pues ellos siguen guardando prisión, a pesar de que haya un supuesto trato especial. La condición en la que se encuentran, pues es una condición que obviamente deteriora su calidad física y mental. Muy bien, Fran, con esta información nos vamos nuevamente a pausa comercial, el tiempo se nos va rapidísimo. Amigos televidentes, no sin antes nos vamos de recordarle que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más Enfoque. Estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro acompañada de Fran Omar del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y con quien estamos abordando diferentes temas de coyuntura nacional. Hablábamos anteriormente acerca de los casos de Atilio Montalvo, de Ruth López, entre otras capturas. Es momento de conocer la postura del Bloque de Resistencia como tal ante la actual situación gubernamental. Sí, bueno, se cumple un año de la toma de posesión que desde nuestro punto de vista rompe totalmente con la legalidad, con la constitucionalidad. Es decir, en la Constitución está prohibido de que un presidente pueda estar en el ejercicio por 2 periodos consecutivos. Sin embargo, lo que tenemos es que aquí el presidente está ya en un segundo periodo de manera consecutiva. Hubo una especie de resolución por parte de la Sala de lo Constitucional anterior que pues legitimó, le abrió la puerta para que pudiera candidatearse para un segundo periodo. Ya ha pasado un año de este gobierno inconstitucional y lo que se ha tenido son muchas denuncias sobre distintos retrocesos en distintas materias. La carta de presentación del gobierno pues sigue siendo el régimen de excepción, que como nosotros y nosotras hemos dicho ya en ocasiones anteriores, es una medida que también es inconstitucional, que está obviamente establecida para un cierto tiempo, que es determinado en la misma Constitución, que son prácticamente 30 días, sin embargo cada 30 días lo que hemos visto es que la Asamblea Legislativa lo renueva, cada 30 días, y así han pasado más de 2 años en régimen de excepción, con una restricción del ejercicio de derechos fundamentales, pero esa ha sido la carta de presentación por parte del gobierno. Sin embargo, hay muchos más temas que la gente, que la gente resiente que no hay solución. Por ejemplo, el tema económico, que a pesar de que ha habido un aumento del salario mínimo del 12%, que nosotros presentamos una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo para que se aumentara un 25% el salario mínimo, sin embargo, el aumento fue del 12%. Sabemos que esa cantidad no va a resolver la situación grave de encarecimiento de la vida que hay. Y ese es uno de los principales problemas de los cuales se está quejando la población. Es decir, el dinero no está alcanzando para cubrir las necesidades básicas y no se está resolviendo. No hay ninguna institución
que controle de manera efectiva los precios, el aumento desmedido de los precios. El acceso a la vivienda, por ejemplo, también es otro elemento que ha salido en las distintas investigaciones periodísticas, es decir, la gente aquí no tiene acceso a la vivienda, una gran cantidad de población vive alquilando, no existe ningún tipo de política que le brinde oportunidad a los jóvenes de acceder a la vivienda, y esta es una situación bastante compleja, pues cada vez el alquiler es más caro, el acceso a la vivienda también, comprar o hacer algún tipo de préstamo para comprar cada vez se vuelve más difícil y no existe ningún tipo de regulación respecto a esta situación. Entonces vamos viendo de que por un lado las políticas que se van implementando no son efectivas y hay otras políticas necesarias que no se aplican, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del régimen de excepción, hay una serie de consecuencias negativas, como las capturas arbitrarias, como las muertes en los centros penales, que hasta este momento, también según publicaciones periodísticas, van más de 400 personas que han muerto bajo responsabilidad del Estado, en el contexto de la aplicación de este régimen de excepción que se mantiene. Y por otro lado, hay políticas que son necesarias que se apliquen, pero no hay, ¿verdad? Por ejemplo, políticas que le permitan el acceso a la vivienda a la población, políticas que regulen el alto precio de la canasta básica, la aplicación de un salario mínimo adecuado a las condiciones de la gran mayoría de la población, pues todo eso no existe, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, este primer año ha sido no solamente de retrocesos, en este caso de las violaciones de los derechos fundamentales, sino también ha sido en la falta de cubrir las necesidades básicas de la población. Muy bien, hablemos además, otro de los temas que ha estado en auge es en relación al Fondo Monetario Internacional con el tema de pensiones. Bueno, respecto al tema de pensiones, pues es una situación bastante grave porque el gobierno ha estado tomando dinero de pensiones prestado, pero también, si ustedes se recuerdan, hubo un decreto en donde el mismo Ejecutivo, pues, se daba la posibilidad de no pagar durante varios años la deuda que estaba adquiriendo de los fondos de pensiones. Es decir, aquí hay una situación bastante grave porque se ha estado sacando dinero que la misma gente pues da en su calidad de ahorro para poder pensionarse. El gobierno lo ha estado tomando en calidad de préstamo, pero no lo ha estado pagando, ya han pasado varios años. Eso significa que hay una situación bastante complicada porque va a llegar un momento en donde esta situación va a ser insostenible y pues es una situación grave. Creemos que es necesario pues primero que se aclare toda esta situación sobre los préstamos que ha adquirido el gobierno de parte del sistema de pensiones y también de que se aclare qué es lo que va a pasar con las pensiones de la población cuando esta situación se vaya profundizando. Al parecer la lógica del gobierno va en la reforma respecto a la ley de pensiones y que hay que ponerle mucho cuidado porque posiblemente se pueda presentar una reforma en donde se aumenten los años de jubilación. Es decir, si por ejemplo las mujeres pueden jubilarse a los 55 años, pues esa edad de jubilación va a subir a los 60. Y los hombres de los 60 a los 65. Es decir, como una propuesta que puede presentar el gobierno para tratar de resolver el déficit que se está creando con la toma de dinero que está haciendo el gobierno y que no está pagando al sistema de pensiones. Esto obviamente va en la lógica de agravar la calidad de vida de la población. Creo que es importante que le pongamos mucha atención a esto porque según investigaciones de economistas, publicaciones que se han hecho, para el 2027 no va a haber capacidad de pago por parte del sistema de pensiones a partir de ese déficit que se está creando por parte del gobierno. Y obviamente el mismo Fondo Monetario Internacional ha solicitado al gobierno que reforme la ley, ¿verdad? Porque si no se reforma esta ley ya para un par de años, en un par de años pues el sistema de pensiones va a colapsar y esto va a afectar a toda la población.
Muy bien, si hablamos además siempre en este contexto, Fran, acerca de la evaluación del análisis de riesgo, ¿el país está capacitado para adquirir estas grandes cantidades de deuda? No. Desde el 2019 hasta este momento, el gobierno se ha endeudado de manera exagerada. Si nosotros hemos visto en las distintas publicaciones que ha hecho la Asamblea Legislativa, al parecer en cada una o una gran cantidad de sesiones plenarias que hay, se dice, se ha aprobado el préstamo para tal cosa, se ha aprobado el préstamo para tal cosa. Son miles de millones de dólares los que en calidad de préstamo que se han aprobado, pero la capacidad de pago de este gobierno cada vez va disminuyendo. Y es decir que en la medida en que se va endeudando más, las instituciones financieras que hacen estos préstamos, pues van condicionando más al gobierno en su forma de pago. Cada vez, por ejemplo, es más corto el tiempo en los que debe de pagar los préstamos que se están haciendo, y eso significa recortes, significa, por ejemplo, despidos, significa cierre de instituciones para poder cubrir los pagos que se están haciendo de préstamos que se están adquiriendo. Al final, quien está siendo más afectada con la adquisición de estos préstamos, pues es la población en general, la población que vive cada día, ahora, cada vez más claro, los despidos arbitrarios, los cierres de instituciones. Si ustedes se fijaron, en la aprobación del presupuesto de este año 2025, iban una serie de recortes, y que eso significa despidos. Incluso el año pasado, en octubre del año pasado, sectores que iban a ser afectados con despidos se manifestaron, hicieron una movilización en octubre, después hicieron otra movilización en noviembre. Sin embargo, la dinámica de despidos continuó y ha continuado, ¿verdad? Se habla incluso, por ejemplo, de la fusión del Ministerio de Salud con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que obviamente es una situación que va a afectar a toda la población, porque a los trabajadores y a las trabajadoras formales y aún a un sector informal se le descuenta, ¿verdad?, de su salario el pago del seguro social. Entonces, resulta de que, pues, cada vez, y la gente lo denuncia, no hay medicamentos en las instituciones de salud, en las instituciones del seguro social. Cada vez son más prolongadas las citas que les dejan de seguimiento sobre su condición de salud. Son denuncias que se dan y que nosotros las vemos en las redes sociales, y que eso es el resultado de los recortes que han habido para cubrir, puede ser para cubrir en algunos casos, el pago de la deuda que se ha ido adquiriendo. Muy bien, en el tema de educación. Sí, bueno, en el tema de educación, si ustedes se recuerdan, el año pasado también hubo una denuncia respecto a la aplicación del escalafón, ¿verdad? Hay muchos docentes que estuvieron denunciando de que habían pasado ya suficiente tiempo laborando como docentes y que no se les estaba aplicando la ley del escalafón, es decir, no se les estaba subiendo ni el rango ni tampoco el salario, ¿verdad? Que son como condiciones que establecen en la ley. Eso fue uno de los factores de la denuncia, ¿verdad? Sin embargo, supuestamente se iba a montar una mesa de negociación que nunca se montó, no sabemos. Lo cierto es que el sector docente es uno de los sectores también golpeados en nuestra sociedad. Primero, porque hay toda una lógica de control, de represión, de no aplicación de la ley, de beneficios hacia este sector, y que prácticamente están amenazados. Pues mucha gente sabe que la situación de los centros escolares es precaria, cada vez se va precarizando más para el sector docente, pero no se atreven a denunciar porque están amenazados. Pues es decir, si usted denuncia, lo podemos despedir. Y esa ha sido una lógica. Hay mucha gente que ha denunciado toda esta situación. Es decir, hay un deterioro en la calidad de la educación en nuestro país, pero hay poca denuncia, porque si ustedes se fijaron, el año pasado que el sector magisterial denunció la falta de aplicación del escalafón y que llamó a una movilización, posteriormente se retractaron algunos referentes sindicales, dijeron que se iba a montar esta mesa de negociación y no sucedió nada. Entonces mucha gente de la que fue a protestar fue despedida, y eso el sector docente lo sabe. Y a la fecha se reinstaló. Y a la fecha no los han reinstalado. Entonces es una situación bastante compleja,
porque no se puede denunciar. Tienen prohibido, por ejemplo, hablar de los centros escolares, de las condiciones de los centros escolares, que están en condiciones precarias. Pues nosotros vimos en un discurso al presidente diciendo de que se iban a hacer 2 escuelas por día, porque no se podían 3, ¿verdad? No se podían hacer 2. Desde ese momento, desde ese anuncio hasta este momento, ¿cuántas escuelas deberían de estar ya construidas? ¿Cuántas escuelas deberían de estar ya adecuadas? Sin embargo, la gente tiene prohibido, padres de familia, madres de familia, trabajadores de los centros escolares, docentes, tienen prohibido hablar o incluso grabar las instalaciones de los centros escolares porque van a ser afectados, ¿verdad? Muy bien. Con esta información nuevamente nos vamos a pausa comercial. Frank, no nos cambie, amigos televidentes. Ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas, por supuesto, de Enfoque. Ya estamos de regreso y hemos llegado al final de su espacio de entrevistas de Enfoque. El invitado de esta mañana, Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Queremos conocer cuál ha sido el trabajo de esta institución, de esta organización y, por supuesto, el mensaje general a la población salvadoreña. Fran, por favor. Bueno, como Bloque de Resistencia, pues seguimos trabajando en las comunidades, seguimos desarrollando trabajo que fortalezca la organización, que fortalezca los mecanismos de comunicación con la población. Estamos trabajando para consolidar toda una agenda de lucha, de denuncia respecto a la grave situación que está sucediendo en nuestro país. Nos mantenemos firmes en la denuncia contra todas las violaciones a los derechos fundamentales que pues, se han estado desarrollando en este contexto. Y pues nosotros seguimos en la lógica de mantener la motivación para que la gente pueda organizarse. Nosotros creemos que es necesaria la organización para cambiar la realidad en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio. Mantenemos el desarrollo de actividades de memoria histórica, principalmente en algunas comunidades en las que estamos coincidiendo como bloque, porque al final el bloque es la conformación de 34 organizaciones. Ahí existen organizaciones sindicales, organizaciones cooperativas, organizaciones comunitarias, organizaciones de iglesias, del sector profesional, de estudiantes. Cada una de estas organizaciones está desarrollando un trabajo fundamental para la sociedad salvadoreña y pues llamamos a la gente a que se organice, a que defienda sus derechos, a que denuncie los graves abusos que se están cometiendo y a que cambiemos la realidad en la que estamos. Ok, ¿cómo nos encontramos en redes sociales? Bueno, en el Facebook nos encuentran como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, en X nos encuentran como @bloque_RP y en Instagram también como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. En redes sociales podemos observar su cronograma de actividades o donde ustedes están realizando alguna gestión. Sí. En nuestras redes sociales, pues ahí nosotros publicamos el trabajo que estamos desarrollando, las asambleas comunitarias, el trabajo con los diferentes sindicatos, con las organizaciones estudiantiles, bueno, todo el trabajo que estamos haciendo. Excelente, Fran. Como siempre, un placer poder compartir con usted esta mañana. Esperamos nuevamente en una próxima entrevista hablar de otros temas. Muchas gracias por la invitación. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos, por supuesto, en una próxima emisión de Enfoque.